Adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que a propósito de las denuncias y sospechas que pesan sobre el trabajo de la encuestadora Sedatos, nos vamos a trasladar en este momento hacia la Fiscalía, donde se encuentra nuestro compañero Eduardo Córdoba para comentarnos estas novedades sobre el tema. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Dale. Hola Mariuxi, amigos de todo el país, buenas tardes. En efecto, sobre la avenida 9 de octubre y Patria se encuentra la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Y justamente hasta este lugar, de lo que conocemos, a eso de las 11 horas con 30 minutos, dos funcionarios, trabajadores de la empresa Sedatos, habrían sido retenidos y llevados hasta esta unidad, detenidos por la Policía Judicial con documentos que tendrían algún tipo de relación con la denuncia y sospechas de una falsa información entregada el domingo 2 de abril al cierre de las elecciones, y en el que se aseguraba que el presidente sería Guillermo Lasso a través de un exit poll cuya muestra era de 36.000 personas. Como podemos observar, aquí existe expectativa entre los representantes de los medios de comunicación para conocer en detalle justamente de lo que podría ocurrir con estos funcionarios, con estos trabajadores de la empresa Sedatos. De lo que conocemos, y el proceder en estos casos es de que los trabajadores estarían siendo sometidos a un chequeo médico como corresponde, y posteriormente se fijaría la audiencia de flagrancia. El fiscal a cargo estará, digamos, pidiendo al juez del caso y sustentando el delito por el cual se les buscaría inculpar. Y por supuesto, pues, la indagación previa, la instrucción fiscal duraría 30 días como corresponde y podría extenderse hasta 90 días. No conocemos obviamente cuál sería el delito por el cual se les estaría inculpando, se les buscaría iniciar esta acción de carácter civil o penal. En todo caso, pues estaremos nosotros pendientes de lo que pueda ocurrir durante esta jornada, una vez que se conociera y se confirmara que existen dos funcionarios, dos trabajadores de la empresa Sedatos, y que también estarían en su poder documentación que tendría que ser analizada por el juez y sustentada, como decíamos, por el fiscal a cargo del caso. Esta es la información que nosotros podemos llevarles a esta hora de la tarde. Mariuxi. Gracias, Eduardo. Estaremos atentos a más detalles de lo que suceda desde la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Además, a través de redes sociales se dio a conocer un operativo que involucra a dos personas, quienes serían técnicos de la empresa Sedatos, quienes intentaban huir con documentos y computadoras con información. En un operativo sorpresa se logró interceptar este vehículo en el que, al parecer, dos técnicos de Sedatos intentaban huir con computadoras y documentos que tendrían información sobre el trabajo que ha cumplido esta empresa en los últimos comicios. La información se difundió a través de la cuenta de Twitter Dato Certero, en la que se presentan fotografías del vehículo interceptado muy cerca de las instalaciones de la empresa encuestadora. Según la cuenta de Twitter Dato Certero, el director de la empresa Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, habría salido de su oficina con información comprometedora antes de que llegue personal de la Fiscalía al lugar. De acuerdo a Dato Certero, Córdoba huyó en un auto BMW con dos computadoras y una caja fuerte. Además, se informa que funcionarios de la empresa habrían quemado información que se encontraba en la oficina. El vehículo interceptado y las dos personas detenidas en él se encuentran ya en la unidad de flagrancia de la Fiscalía, mientras que en las oficinas de la empresa de Sedatos se encuentra personal de Fiscalía y Policía Nacional inspeccionando el lugar. En los últimos días, a través de redes sociales, se han difundido videos en los que se denuncia una posible alteración de datos y supuestos pagos a funcionarios de Sedatos, con el propósito de beneficiar en los exit poll y encuestas al ex candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lasso Mendoza. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y precisamente a las afueras de las oficinas de Sedatos en Quito, donde a esta hora se realiza una audiencia judicial, acudió nuestro compañero César García, quien preparó el siguiente informe.
Gracias, muy buenas tardes amigos televidentes. Se trata de una información en desarrollo. Hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado conjuntamente con la Policía Nacional acaban de realizar una diligencia judicial, un allanamiento aquí a las oficinas de la empresa Sedatos ubicada en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro. Aún no se tiene una certeza de a qué obedece esta diligencia. Debemos mencionar que como antecedentes, como parte de la primera vuelta electoral, la asambleísta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, depositó una denuncia en contra de esta empresa por los cargos de asociación ilícita y alteración de documentos públicos. No conocemos si esta diligencia precisamente obedece a esa denuncia presentada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hace pocos minutos ingresó una fiscal a cargo de este caso, la cual no proporcionó información a la prensa al respecto de qué es lo que se está haciendo. Conocemos extraoficialmente, debemos recalcar extraoficialmente, que 2 personas habrían sido detenidas y trasladadas hacia la unidad de flagrancia, conjuntamente con documentación que se habría incautado como parte de este operativo. También se desconoce al respecto del paradero del gerente de la empresa Sedatos, Polibio Córdoba, quien no se encuentra en estas instalaciones. Nosotros nos vamos a permanecer aquí en este punto para poder informarles más adelante en nuestras siguientes emisiones informativas al respecto de las novedades registradas como parte de esta acción judicial. Ustedes continúan, muy buenas tardes. Muchas gracias, César, por ese informe. La Fiscalía General del Estado investiga una presunta manipulación de encuestas por parte de Sedatos. Videos publicados en redes sociales demostrarían cómo la empresa cambió sus resultados en la elección presidencial del pasado 2 de abril. A través de los canales Ecuavisa y Teleamazonas, la encuestadora Sedatos hizo público su exit poll de las elecciones de la segunda vuelta. Vamos a revisar los resultados que arroja la encuesta de Sedatos. Ahí lo tenemos a boca de urna. Guillermo Lasso, 53.02%. Lenín Moreno, 46.98%. Según Sedatos, la diferencia entre Lasso y Moreno fue de aproximadamente 7 puntos. Con esta información, el banquero festejó un supuesto triunfo en las urnas, al mismo tiempo que entrevistadores lo felicitaban por ser el presidente electo. Buenas tardes, bienvenido a Ecuavisa y felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo. Sin embargo, esta información se contraponía con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, en los cuales el ganador de las elecciones fue el binomio Moreno-Glass. Al día siguiente se hizo público un video en el cual se denunciaba una supuesta manipulación de las encuestas por parte de Sedatos. Tengo nueva información donde se evidencia el monstruoso engaño de Sedatos en las elecciones de la segunda vuelta. Es una información que la pueden comprobar, la pueden verificar cuando ustedes quieran. En el video, quien se autodenomina como técnico de la encuestadora, afirma que todos los estudios, incluso el exit poll de Sedatos del mediodía del domingo 2 de abril, determinaban como ganador a Lenín Moreno. Y aquí, una vez más, Lenín Moreno gana las elecciones en el exit poll del 2 de abril. Esta información coincide con lo manifestado por el propio gerente de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba, en una radio de Quito. Del tracking poll del día sábado, salía el señor Moreno con 2 puntos que superaba al señor Lasso. Eso es así. La Fiscalía General a finales de marzo inició una investigación tras la denuncia realizada por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, tras conocerse que la empresa presuntamente habría manipulado las cifras de sus encuestas previas a las elecciones del 19 de febrero. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Uno de los miembros del Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos califica como políticos los reclamos de supuesto fraude electoral propiciados sin fundamentos por la coalición Creo Suma. A su criterio, un reconteo de actas no va a interferir en un cambio de los resultados actuales que dan como ganador al binomio de Alianza País. Con tal de retrasar la proclamación de resultados y cuestionar así la institucionalidad de la función electoral, la coalición Creo Suma sigue hablando de aparentes inconsistencias, tomando como prueba los resultados del fallido exit poll de la empresa Sedatos. El miércoles mencionaba 1.795 actas inconsistentes y en menos de 48 horas ya plantean una revisión de 39.000. Vamos al archivo plano. Ese archivo plano como base para hacer un reconteo de votos, resulta que el reconteo hecho por el sistema electrónico de Creo coincide con el exit poll y no con los resultados del Consejo Nacional Electoral.
Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y actual miembro del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, tiene una postura clara respecto a estos reclamos. Lo que estamos viviendo en el Ecuador es un proceso ya no electoral, sino un proceso político postelectoral, en el que un candidato ya sabe los resultados, él los conoce, y no se pronuncia hasta el momento sobre cuáles son las diferencias y en dónde están las diferencias, que a estas alturas ya las debe tener. ¿Cuántas de esas actas tienen ustedes con resultados que no corresponden a las actas o a las copias de las actas reales que tienen los delegados de Creo? Como yo no manejo el proceso personalmente y como estoy dedicado a las tareas que le corresponden a un candidato, no le voy a dar un número. En una explicación estadística, refuta los datos presentados por Creo respecto a un universo de votos que Lasso habría dejado de percibir por esas 1.795 actas que dicen tienen inconsistencias. Él habla de 600.000 porque dice casi 2.000 por 300 personas por cada junta, hacen los 600.000. Pero acordémonos que no asistieron a votar el 17% de los ecuatorianos, casi el 20%. Es decir, que en esas mesas votaron no 600.000, sino quizás 480.000 personas. Y de esas 480.000 personas, de acuerdo al promedio, casi un 10% votó en nulos y blancos. Ya quedan 440, que igual se las van a repartir, pues no son 440, igual tendrá, la tendencia será parecida, y eso no va a variar sino en 1.000, 2.000 votos, 500 votos, cuando más. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica ha intervenido como misión observadora en más de 30 procesos en la región, con una participación de 59 observadores acreditados. César Eduarte, Ecuador TV. El movimiento Creo Suma de Guillermo Lasso asegura haber incrementado la cantidad de actas inconsistentes a más de 4.000. Sin embargo, con su denuncia no presenta respaldos más que los que ya ha mostrado en la última semana. Aseguran que el CNE debe proceder sin ningún pedido de las organizaciones políticas. Hasta ayer en la ciudad de Guayaquil eran 1.795 actas, pues el anuncio actual de Creo Suma habla de 4.242 que ellos identifican como inconsistentes. Como pruebas, solo estas cajas con las supuestas actas y también una presentación que ya la han manejado en los días anteriores. Con firmas distintas entre el acta de la mesa y el acta que trepaba el Consejo Nacional Electoral, y que además en esas actas también habían diferencias numéricas. Según ellos, el CNE, basados en el artículo 141 del Código de la Democracia, podría analizar estas actas sin esperar que ellos las prueben. El CNE debe tener la responsabilidad personal de si ve que hay irregularidades actuar, pero no actúa. Sin embargo, la misma ley establece el mecanismo el cual se aplica tras la notificación y así habilitar las posibilidades de presentar objeciones, impugnaciones y apelaciones. Señor Monge, pero el que acusa tiene que probar, eso lo ha dicho inclusive el alcalde de Guayaquil. Si ustedes presentan 4.000 actas inconsistentes, deben sustentarlas. Mi querido amigo, el CNE no debería necesitar que nosotros hiciéramos una sola rueda de prensa. Cuando su propio sistema demuestra que hay actas sin firma de responsabilidad, tienen que actuar de oficio, pues. Su consigna radical, el reconteo voto a voto. No queremos llegar a un estado de conmoción social. Ante la duda, la posición, voto a voto, no hay retroceso. Y cuando se les pregunta si se responsabilizan por el anuncio de movilizaciones violentas, sortean los cuestionamientos. Ahora, ¿qué piensa usted de la convocatoria que hacen los indígenas a venir con flechas acá? Todos, no, yo creo que todos tienen derecho a pronunciarse. Gracias. Pero en paz, ¿no? Sí, claro. Es la misma postura que han mantenido en los últimos días y en consecuencia las concentraciones de sus militantes en varios momentos siguen perjudicando principalmente a la ciudad capital. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral arrancó con el reconteo de las actas inconsistentes en 5 provincias de la Sierra por pedido de las organizaciones políticas. Nos encontramos en la fase ya de reconteo. Las provincias en las que se encuentran realizando ya el reconteo son Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo y Carchi. Este reconteo se realiza con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas, de tal manera que el Consejo Nacional Electoral, en virtud de los recursos que se presenten, seguirán
esta medida de reconteo en cada una de las delegaciones provinciales que presenten sustentadamente todos los documentos. Fernando Balda, ex miembro del Partido Sociedad Patriótica y actualmente vinculado a Guillermo Lasso y Andrés Páez, ha sido identificado como una de las personas que incitan a la violencia. El nuevo presidente es Guillermo Lasso y el nuevo vicepresidente es Andrés Páez. Ciudadanos, no nos dejemos robar el triunfo. Estas declaraciones las emitió Fernando Balda, persona cercana al movimiento Creo, minutos después de conocer los resultados de la encuestadora Sedatos, empresa que daba ganador a Guillermo Lasso. Vamos en este momento camino al Consejo Nacional Electoral, decididos a todo. Y es que en los exteriores del CNE, Fernando Balda no ha desaprovechado la ocasión para alentar a la ciudadanía a defender el supuesto triunfo de Lasso. Esta noche no vengan mujeres embarazadas. Esta noche no vengan personas con problemas respiratorios ni cardíacos. Este lunes Balda acudió al Ministerio de Defensa a exigir a la cúpula militar que lo reciba. Su intención era lograr que los militares desconozcan los resultados. Les damos un mensaje a las Fuerzas Armadas. Les damos plazo hasta hoy a las 7 de la noche para que se pronuncien, para que atiendan el pedido del pueblo ecuatoriano. Balda ha estado al frente de las manifestaciones en Quito, manifestaciones que también son promovidas por Lasso y Andrés Páez. En este video publicado en la cuenta de Twitter de Balda, se observa a encapuchados protestar violentamente. Fernando Balda en el año 2009 pasó a militar en las filas del Partido Sociedad Patriótica, fue asambleísta alterno en representación de dicha organización política. En aquella época denunció que existía un departamento de espionaje instalado en un edificio del norte de Quito. Sin embargo, tal acusación no la pudo probar, razón por la cual fue enjuiciado por el delito de atentar contra la seguridad del Estado, al difundir una información falsa. Tras ser procesado, viajó a Colombia. Sin embargo, el 10 de octubre de 2012 fue deportado. En enero de 2013, la justicia ecuatoriana lo sentenció a 1 año de prisión por el delito de atentar contra la seguridad interna del Estado. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El colombiano Mauricio de Bengoechea sería uno de los asesores de Guillermo Lasso durante la campaña electoral. Este estratega ha colaborado con varios líderes de la región, entre estos el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, acusado de actos de corrupción, así como el opositor venezolano Leopoldo López. Hay gobernantes que se creen que lo hacen bien. Mauricio de Bengoechea es un estratega político colombiano poco conocido en su país. Según su página web, ha trabajado con varios gobiernos de América Latina y especialmente con candidatos de derecha, quienes buscan ganar elecciones. Según circula en redes sociales, esta persona sería asesor del banquero Guillermo Lasso. El canal colombiano NTN 24, el domingo 19 de febrero, entrevistó a este consultor y lo presentó como analista político, más no como asesor del candidato Lasso. De Bengoechea analizó los resultados que dieron paso a la segunda vuelta electoral. Yo diría que hay una tendencia de que la gente quiere un cambio. En dicha entrevista realizada en Miami, cuestionó a Lenín Moreno. Como alguien que no sabe de economía, que no ha generado empleos y que siempre ha sido un funcionario más bien del Estado, puede competir contra alguien que sí sabe de economía, como Guillermo Lasso, que es un banquero y que además ha manejado crisis como la crisis bancaria en su momento. Pero lo que no dice es que Lasso es cuestionado en nuestro país por una presunta participación en el feriado bancario cuando era parte del gobierno de Yamil Maguad. Este consultor también ha asesorado a políticos como el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, quien fue acusado de actos de corrupción. Pero no solo de Bengoechea habría tenido vínculos con el expresidente, sino también Guillermo Lasso. Según un cable secreto de Estados Unidos y que fue filtrado por Wikileaks, da a conocer que Lasso y su Fundación Ecuador Libre trabajaron con Flores. Parte del documento clasificado señala: el grupo que él formó, Ecuador Libre, ha trabajado con el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, para analizar los riesgos que la administración de Correa podría tomar. Hizo hincapié en que el análisis se completó antes de que Correa asumiera el cargo y tomó nota de cómo están, de hecho, cumpliéndose las amenazas. Mauricio de Bengoechea desde el 2012 también asesora al opositor venezolano Leopoldo López y a su esposa, la activista política de oposición Lilian Tintori. Tintori, días antes de la segunda vuelta, fue invitada por el propio Lasso a participar en la campaña electoral de nuestro país. Ivana Paredes, Ecuador TV. Inversiones en paraísos fiscales, así como auspicios a equipos extranjeros, marcaron el comportamiento del ex candidato presidencial Guillermo Lasso, quien afirmó que el respaldo al sector productivo nacional era parte fundamental en su plan de gobierno.
Como presidenciable, uno de los ofrecimientos recurrentes de campaña de Guillermo Lasso fue la llegada de capitales a Ecuador. Por ejemplo, aseguró que nuestro país arribaría en $10.000 millones de inversión extranjera. Sin embargo, estos anuncios los realizó cuando Lasso, como empresario de la banca, ha sido acusado de mantener dinero fuera del país. Y lo que es peor aún, que estos recursos estarían en paraísos fiscales, con lo cual estos capitales no pagan tributos al Estado ecuatoriano. Eso no es lo único, debido a que incluso las inversiones que realiza el Banco de Guayaquil, cuyo propietario es el propio Lasso, no están destinadas al respaldo a los sectores productivos ni deportivos del país. En 2016 el Banco de Guayaquil decidió auspiciar al Manchester United de Inglaterra, uno de los equipos de mayor poder adquisitivo en el mundo. Todo esto en momentos en el cual el fútbol ecuatoriano atraviesa una de las peores crisis económicas. Y es que Lasso, pese a insistir en que el aumento de la inversión nacional dinamizará la economía generando empleo, no estaría predicando con el ejemplo lo que buscaba para nuestro país, como presidenciable. Alex Llanos, Ecuador TV. Seguridad y respeto a sus derechos laborales es lo que exigen varios de los corresponsales no bancarios del programa Banco del Barrio administrado por el Banco de Guayaquil. Ellos no tienen afiliación a la Seguridad Social, tampoco perciben un salario básico. Días atrás, representantes de las cámaras de Economía Popular y Solidaria a nivel nacional hicieron público un comunicado en el cual solicitaron al entonces candidato presidencial, Guillermo Lasso, sea coherente con sus propuestas de campaña y las cumpla con sus colaboradores del programa Banco del Barrio, administrado por el Banco de Guayaquil, cuyo propietario es precisamente Lasso. Dé el ejemplo de ser un empresario honesto y primero cumpla con estos derechos laborales. No les está haciendo un favor, por el contrario, los tenderos le están brindando la oportunidad para que su banco se mantenga y crezca. Y es que durante los 9 años que ha operado este sistema, los cerca de 5.000 emprendedores del Banco del Barrio no reciben ni el salario básico ni tampoco están afiliados al Seguro Social. Esto a pesar de que sus labores diarias superan las 8 horas de una jornada laboral. Banco no le paga nada, más de lo que es las transacciones, nada más. No paga luz, nada. Nada. ¿No les afilian al seguro también? Tampoco, nada de eso. Este corresponsal no bancario incluso desconoce cuánto recibe por cada transacción que realiza para el Banco de Guayaquil. Asegura que sería de 5 centavos por cada uno. No obstante, pese a su trabajo, él no ve reflejado en la cuenta que fue aperturada en dicha entidad bancaria. 1 centavo, multiplicando por 1.000 o 2.200 o 2.000 transacciones, prácticamente en el mes que me sacaron, en el mes que yo veo a veces en el banco que me depositan, a veces son $67, $50. Jornadas extendidas sin un salario mínimo ni afiliación al IES es calificada por el dirigente sindical Jaime Deután como un proceso de precarización laboral. En la práctica lo que estoy es explotando a la gente sin darles trabajo. Alex Llanos, Ecuador TV. Comunicado oficial. Las Fuerzas Armadas, como parte de la estructura del Estado ecuatoriano, preocupadas por los acontecimientos que se están viviendo en el país y frente a ciertos intereses de grupos o personas que pretenden que la institución militar se inmiscuya en asuntos ajenos a la misión constitucional que le asiste, aclaran que las Fuerzas Armadas son obedientes, no deliberantes y sobre todo subordinadas a las normas que contempla la Constitución, por lo que las decisiones y resoluciones concernientes a los resultados finales del proceso electoral le corresponde conocer y resolver a la función electoral. Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nuestro invitado de hoy recibió una paliza a los 14 años por defender su escudo de Boca. Y todo parece indicar que aquel incidente, de golpe y porrazo, nunca mejor dicho, le llevó a Freud. Intelectual, activista, poeta, exiliado, madrileño de Buenos Aires. En otra vuelta de tuerca, Jorge Alemán. La inserción de tradiciones republicanas y liberales que promovió el kirchnerismo fue insólita. Matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, una política de la memoria asumida por el Estado mismo, es decir, la invención de un sujeto político. No hubo un solo acto de Néstor y de Cristina donde no estuvieron madres, abuelas e hijos. En otra vuelta de tuerca, hoy, 20 horas.
Los puntos de pago de CNLP están en todas partes. Te presentamos nuestros puntos de pago para que siempre puedas estar al día con tu planilla de luz. CNLP, servirte nos llena de energía. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Regresamos con más noticias. Ante representantes del cuerpo diplomático, el Pleno del Consejo Nacional Electoral presentó el informe de la segunda vuelta. La consejera Luzaro fue la encargada de dar la bienvenida al cuerpo diplomático. Y agradecemos la presencia y el apoyo de sus países. Mauricio Tayupanta destacó el hecho de que el CNE jamás dejó de informar al país sobre el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, ni en primera ni en segunda vuelta, nunca le dejó al país sin datos. Después del presidente Juan Pablo Pozo se refirió a la presencia masiva de los delegados de las dos organizaciones políticas en las juntas receptoras del voto. 41.000 juntas receptoras del voto. El 97% de estas juntas receptoras del voto tuvo delegados de la Alianza Creo Suma y del Movimiento País. Y cuestionó a la organización Participación Ciudadana, que no publicó los datos del conteo rápido, argumentando que existía empate técnico. Fue absolutamente irresponsable haber dado un dato que no era el correcto. No hubo 0,6 de diferencia entre Moreno y Lasso. Hubo 1,6 de diferencia entre Moreno y Lasso. Y no hubo empate técnico. De parte del cuerpo diplomático, la embajadora de Canadá aseguró que su gobierno ya envió los saludos al nuevo presidente de Ecuador. Por supuesto que mandamos felicitaciones porque ahora los resultados oficiales, aunque ahora hay otras etapas que pueden seguir, pero hay resultados oficiales que están afuera. Así que sí, Canadá mandó felicitaciones hace 2 días. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador rechazan los intentos de desestabilización por un supuesto fraude electoral y llamó a la población indígena de la Sierra Centro y Amazonía a no dejarse manipular por quienes se niegan a respetar. Las protestas de estos últimos días en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral siguen un libreto claro, explicaron los máximos dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIN. Todo intento de cautizar al país en estos momentos y de decir que ha habido fraude también en el país en este proceso electoral. Hicieron un exhorto a la unidad y que ahora más que nada se respete la institucionalidad. Y también decir que el pueblo ecuatoriano ha madurado políticamente y ha decidido seguir con este proceso político que vive el país. La expresión institucional de la FENOCIN fue más allá, dirigido a los sectores indígenas de la Sierra y Amazonía, donde Guillermo Lasso captó sus votos. A no dejarse manipular por un supuesto fraude y a no dejarse engañar que a través de engaños y mentiras diciendo que existe un fraude en este país, están tratando de sacar a nuestras comunidades, a las organizaciones indígenas y campesinas hacia la ciudad de Quito. Y sobre eso dijo, ya se ejecutaron acciones inmediatas para minimizar el uso que la derecha pueda hacer de este sector poblacional. Y por lo tanto, las organizaciones en estos momentos, el día de ayer, 6 de abril, es una fecha de historia para el pueblo ecuatoriano, que hemos logrado ya articular una gran fuerza social. Se ha logrado firmar un documento en el cual se genera ya el gran pacto de unidad de los pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales del país. La FENOCIN aspira que el presidente electo Lenín Moreno defina ya la ejecución del plan programático acordado con la FENOCIN, que apunta, entre otros temas, a garantizar la soberanía alimentaria, a la ejecución de proyectos para erradicar la inequidad en el campesinado, creación de escuelas de formación política y superar el tema de la deuda agraria.
Diferentes colectivos de organizaciones sociales invitan a una vigilia pacífica. Esperan que las diferencias políticas sean procesadas a través de la institucionalidad democrática. ¡Viva el Ecuador y viva Lenín! ¡Viva! Movimientos y colectivos ciudadanos en apoyo a Lenín Moreno Garcés, presidente electo del Ecuador, y al régimen democrático, expresan su sentir ante los brotes de protesta y violencia que se registran en los últimos días. Manifestamos nuestro rechazo total a la violencia promovida por la gente vinculada a la alianza Creo Suma, contra la propiedad pública y privada, contra la libertad de pensamiento y contra la democracia. Recordaron que es deber de todos los ecuatorianos respetar la institucionalidad vigente, pues no hacerlo es un delito penado por la justicia. Se hagan todas las auditorías informáticas que deben hacerse, pero de eso a llamar a la violencia, de eso a ir respetar lo que establece la Constitución, el Código de la Democracia, hay una diferencia. Hicieron un llamado a la unidad para seguir construyendo un país en democracia, en libertad, en paz, con un adecuado diálogo y procesamiento de las diferencias. Nosotros instamos a la calma, instamos a que se mantenga la democracia. Porque si es que hay algo que reclamar, tienen que hacerlo por los canales legales que están establecidos en el Código de la Democracia. Por ello, dijeron que participarán de una vigilia. Estamos aquí para defender la voluntad legítima popular. El pueblo ecuatoriano se ha manifestado en las urnas y esto tiene que ser respetado. Y es por eso que hacemos el llamamiento para que hoy, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, también nos convoquemos en la Plaza Grande para defender no solamente un nombre, sino un proceso, porque hoy no está en juego cualquier cosa, está en juego la democracia. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y durante un diálogo con medios de comunicación de Los Ríos, el primer mandatario Rafael Correa informó que el miércoles de la próxima semana se va a realizar una reunión formal con el presidente electo y su equipo para iniciar el proceso de transición. Un canal comercial vendido a Lasso, porque descaradamente parcializado con Lasso, proclamó al presidente electo del Ecuador. ¿Sabe lo que es eso? ¿Y en base a qué? Un exipol. Además había otro exipol que sí exactamente lo contrario, y ni lo mencionaron. Peor todavía, Canal 1, con Rafael Cuesta. Se inventó un exipol que no existía. El exipol de Informe Confidencial también dice que Lasso gana con 4 puntos. No existe. Entonces, entendamos lo que ha pasado. Quisieron derrumbar el Estado de Derecho para imponer el Estado de opinión donde ellos mandan. Sedatos tendrá que responder ante la ley y ante la ciudadanía. Ecoavisa, Canal 1, Teleamazonas, toda esa prensa corrupta, en complicidad, ¿no?, con la derecha, con esta candidatura perdedora, y son cómplices, participación ciudadana, con su sinvergüencería y su responsabilidad, son cómplices de lo que está pasando y lo que pueda pasar, porque buscan un muerto que no lo van a lograr el gobierno. Ahora dice que se cayó la página web, no el sistema de escrutinio, son dos cosas aparte. La página web, que cuando iban ganando con 7 puntos, y cuando vuelve, van perdiendo yo no sé por cuánto. Eso es falso. Esto es lo que se llama el archivo plano, el CNE. Marca minuto a minuto, en este caso con intervalos de 10 minutos o 30 minutos, se puede hacer con intervalos más cortos, la evolución de las votaciones, el registro de votos en función de las actas que estaban entrando. Esta línea azul es la de Lasso, esta línea verde es la de Lenín. Siempre Lenín estuvo arriba y ellos lo saben, pero están mintiéndole al pueblo ecuatoriano que vamos a presentarle al nuevo gobierno para facilitarle mucho más la gobernabilidad desde el primer instante. Se emplea la planificación, la eficacia, alcanzar los objetivos nacionales. Con la secretaria general de la Administración, la Secretaría General de Administración, la eficiencia, alcanzar esos altos objetivos con el menor costo posible. Y el tercer miembro es mi secretario particular para que directamente pues, la presidencia tenga presencia en esa comisión. La parroquia Río Verde en el Cantón Baños. Es un lugar de descanso escondido entre cascadas y el canto de los pájaros. La tranquilidad, la gastronomía que tiene aquí Río Verde y la tranquilidad, la amabilidad de las personas que habitan aquí es muy buena. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Este
Día Mundial de la Salud, hablemos de la depresión. ¿Qué es? Es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés. Afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales. ¿Cómo prevenir y tratar? Duerme lo suficiente. Haz ejercicio. Regula la ingesta de azúcar. Encuentra la pasión de tu vida. Es un buen momento de mejorar tu calidad de vida. Estar sano no es ausencia de enfermedad, sino un estado de auténtico bienestar. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo, que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo? Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Estamos de regreso. El gabinete itinerante se efectúa en la provincia de Los Ríos. Entre los temas principales está la transición de gobierno y las reacciones sobre las protestas de organizaciones políticas. Mirta Carrillo con un informe desde el Cantón Mocache. Saludos cordiales. La llegada del primer mandatario Rafael Correa a la provincia de Los Ríos estuvo prevista para las 10 horas de este viernes. Sin embargo, fue retrasado porque su llegada era vía aérea y esto se dificultó debido al mal tiempo. A su llegada al Cantón Mocache, llegó a una entrevista con medios de comunicación, de televisión y de radio acá en este Cantón Fluminense. Luego está previsto que participe de la sesión del gabinete itinerante número 121 que se desarrolla en el barrio Bellavista, acá en la sede del Sindicato de Choferes Profesionales. A esta hora el vicepresidente Jorge Glass es quien preside esta sesión de gabinete. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, su llegada se refirió a los acontecimientos que se han dado en varias ciudades del país con relación a las protestas, con cierre de vías protagonizadas por militantes simpatizantes del movimiento Creo, que se resisten a aceptar los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral con relación al último proceso. Escuchemos. Pero lo que hemos visto en los últimos días no son manifestaciones pacíficas. Hemos visto ya que hay destrucción de bienes públicos, hemos visto que hay paralización de servicios. Entonces esperamos y incitamos a que efectivamente la Fiscalía pueda ya actuar como corresponde, haciendo cumplir la ley, porque estamos de acuerdo con que las marchas sean pacíficas y que la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse. Lo que no estamos de acuerdo es con ningún tipo de violencia que justamente ponga en riesgo el orden público, que ponga en riesgo a la ciudadanía. Lo que hemos visto ya en los últimos días se enmarca claramente en delitos penales. Del último trimestre, el día miércoles, Andrita, va a ser la reunión con el presidente electo, ¿no? Para hacer el día miércoles la presidenta de la rueda de prensa oficial, con usted como presidente, Lenín como presidente electo y los equipos de transición de ambos lados. ¿Qué se daría todos los materiales? Ahí entregaríamos todos los libros de transición, todos los documentos, y de ahí esperaríamos ya para ir haciendo también la transición en cada uno de los ministerios específicamente. La agenda del jefe de Estado continuará acá este fin de semana en la provincia de Los Ríos. Esta noche acá en Mocache, en el Polideportivo, habrá la noche cultural a partir de las 21 horas con 30 minutos y mañana en el Cantón Palenque, el enlace ciudadano. Es la información que tenemos. Buenas tardes. Y desde julio empieza la venta de marihuana en las farmacias de Uruguay. El precio será de $1.30 el gramo y cada consumidor podrá comprar un máximo de 10 gramos por semana. En ese país se aprobó en 2013 una ley de regulación de cannabis que habilita 3 mecanismos para acceder legalmente a esta droga: el autocultivo en hogares, el cultivo cooperativo en clubes y la venta de marihuana producida por privados controlados por el Estado. Y diversas son las reacciones internacionales tras el bombardeo de Estados Unidos con 50 misiles a un aeródromo militar en Siria como respuesta a este ataque químico.
9 muertos, entre ellos 4 niños, deja un ataque de Estados Unidos con 50 misiles contra blancos del gobierno sirio, en represalia por su ataque con armas químicas a civiles. Es en este interés vital nacional de Estados Unidos evitar y que se propague el uso de las armas letales. No puede haber disputa en la que Siria utilice un arma química. Diversas han sido las reacciones en torno a esta situación, cuyo propósito fue disuadir al gobierno de Bashar al-Assad de intentar un nuevo ataque como el de esta semana. De su parte, el gobierno ruso indicó que ayudará a Siria y llamó al hecho como una agresión. Vamos a hacer un conjunto de medidas para fortalecer las defensas aéreas de Siria. Mientras los residentes en la provincia de Homs llamaron al accionar como un acto cobarde terrorista. La agresión norteamericana a nuestra base no se justifica y la acusación de que el gobierno sirio está detrás de los ataques químicos en Idlib no se ha demostrado. Y tampoco existe un comité investigativo que lo confirme. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para recibir un informe sobre el ataque. Allí el representante de Bolivia, Sacha Laurenti, sostuvo que se debe respetar la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Los misiles, cada uno con una carga explosiva de 500 kilos, fueron lanzados sobre la base aérea de Shayrat, situada en las afueras de Homs. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El precio del petróleo subió tras el ataque de Estados Unidos a Siria. El barril Brent de referencia para Europa superó este viernes la cota de los $56 por primera vez desde principios de marzo, mientras que los futuros del petróleo en Estados Unidos también saltaron más de un 2%, un máximo de $52.94 por barril. Y un hombre atropelló con un camión a varias personas y luego se estrelló contra una tienda en Estocolmo. Todo apunta a que fue un atentado terrorista. Según las primeras investigaciones de la policía sueca, el autor del atentado habría robado el camión aprovechando una entrega en un restaurante para luego embestir a una multitud, arrollar a varias personas y estrellarse contra un centro comercial. Las primeras imágenes publicadas en redes sociales muestran a varias personas que circulaban por el sector huir por el pánico. Las autoridades acordonaron el área y testigos indicaron que el vehículo salió de la nada y luego escucharon una fuerte explosión y gritos. La red de transporte subterráneo de la ciudad fue suspendida y las autoridades recomendaron a los ciudadanos evitar circular por el centro de la capital y sus alrededores. No es la primera vez que este tipo de atentados suceden en Europa. El Estado Islámico se atribuyó un ataque con un camión en julio pasado, donde murieron 86 personas en Niza, Francia, y otro que mató a 12 personas en un mercado de Navidad en Berlín. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así finalizamos este informativo. Los invitamos a que nos acompañen a las 7 de la noche con más noticias. Pasen bien.